Hola a todos, en la clase de hoy vamos a trabajar el texto El desarrollo sexual segundo tiempo, que es del profesor Diego Moreira. Nosotros hemos abordado algunas cuestiones vinculadas a la sexualidad en otros textos, en espacios de teóricos y de prácticos, que acá van a encontrar como más desarrollados. Vamos a arrancar pensando en la prepubertad. Moreira plantea en este texto que la prepubertad se va a inaugurar a partir de la activación de una moción genital. Con esta activación de la moción genital también se va a activar la conservación de la especie. ¿Cuándo va a empezar lo que sería la prepubertad, o sea, este primer inicio de lo que sería la adolescencia? En un tiempo que es inmediatamente posterior a la segunda dentición. Si lo pensamos desde el punto de vista lógico, este tiempo de la prepubertad se va a dar al finalizar la latencia sexual. Es decir, es el límite del periodo de latencia sexual, ahí comenzaría la prepubertad. Si lo pensamos desde el punto de vista cronológico, el inicio se va a dar alrededor de los 8 o 9 años. Las vicisitudes y las tramitaciones que se van a dar a partir del inicio de lo que es la pubertad fueron descritas por Freud en un texto llamado Las metamorfosis de la pubertad, que trabajaron en el espacio de prácticos. Texto escrito en 1905 por Freud, que constituye el tercero de los 3 ensayos. ¿Qué pasa cuando emerge la pulsión genital? En primer lugar, lo que va a decir Moreira es que va a aparecer cierto grado de tensión. Esta tensión que va a aparecer, que tiene un carácter displacentero y que tiende a intensificarse, va a ser previo a la posibilidad de descarga y satisfacción. Es decir, no va a poder descargarse, no va a haber una descarga específica, pero este sentimiento de tensión en la periferia erógena se va a manifestar a través de cierta sensación de estímulo. Este estímulo que aparece en la periferia exterior es lo que da inicio al comienzo de lo que es la nueva oleada del desarrollo pulsional o la segunda oleada de la sexualidad, como venimos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? A partir de esta segunda oleada de la sexualidad, va a haber cambios en los caracteres sexuales primarios y en los caracteres sexuales secundarios. En los caracteres sexuales primarios, básicamente tiene que ver con el desarrollo del aparato genital femenino y masculino, y en los caracteres sexuales secundarios tiene que ver con la aparición del vello, el cambio de la voz, el ensanchamiento de caderas o de hombros en los varones. Ahora bien, este cuerpo nuevo que se le aparece al niño o a la niña o al niña, básicamente no hay posibilidad de representarlo. Psíquicamente no hay una representación de ese cuerpo, por lo tanto hay que hacer un duelo por el cuerpo de la infancia, y no hay una imposibilidad de representarlo. Solamente a partir de los nuevos actos del pensar va a ser posible poder generar esta construcción de la representación cuerpo. La semana próxima vamos a trabajar en el estadio del espejo, donde nos vamos a detener más específicamente con lo que tiene que ver con el cambio en el cuerpo y en la imagen corporal en la adolescencia. En este texto lo que va a decir Moreira es que el pensar proyectivo, que trabajamos la semana pasada, va a generar un espacio previamente estructurado que va a facilitar o a posibilitar la constitución de representaciones del aparato genital interno que en realidad inicia en la prepubertad su proceso de maduración. Ahora bien, decíamos al principio que con la aparición de la pulsión genital o la aparición del libido genital se va a enlazar a la conservación de la especie. Esto tiene que ver con lo que plantea Freud en Metamorfosis de la pubertad, que las pulsiones parciales se unifican al primado de la genitalidad y al servicio de la reproducción. Esta frase fue escrita en 1905. Hoy claramente la reproducción no está ligada a la genitalidad. De hecho, a partir del deseo una persona puede constituirse en padre o madre sin necesariamente estar ligado a un otro. Pero sí es importante considerar lo que se plantea en cuanto a este desfasaje que se da en la atención como alteración preparatoria, podemos pensarlo como placer previo, y esta no posibilidad de descarga específica, esto es el placer final.
Esta invasión del aparato psíquico de lo cuantitativo, esta tensión que no puede ser cualificada, hace que el sistema defensivo se encuentre inerme. O sea, el aparato psíquico del adolescente no encuentra la forma de descarga específica y ante esto se produce lo que Freud llama una estasis o estancamiento libidinal, concepto que trabaja en 1926 en Inhibición, Síntoma y Angustia. La estasis o estancamiento libidinal se genera básicamente por un estancamiento de la química de la pulsión, o sea, la libido se va a volver tóxica al no encontrar forma de descarga. Y básicamente va a aparecer ciertas manifestaciones en las cuales va a aparecer esta imposibilidad de descarga. ¿Cómo aparecen las manifestaciones? Bueno, van a aparecer sensaciones penosas, sensaciones dolorosas, hay cierto miedo a la enfermedad, hay cierta hiperestesia auditiva, muy ligada a lo que es el insomnio. Y básicamente el estasis o estancamiento libidinal, lo que aparece ante esta no cualificación de la excitación, ante esta imposibilidad de la descarga específica, tiene que ver con una producción numérica. Es decir, se generan cálculos, se generan cantidades que toman a un otro, o sea, por un otro toman al puber como si fuera un objeto. ¿Cómo podemos explicar esto? Básicamente, el cuerpo empieza a ser cuantificado en números, ¿no? O sea, altura, peso, presión, cuestiones que tienen que ver con lo numérico. Y lo numérico tiene que ver con el autoerotismo, tiene que ver con la libido intrasomática, tiene que ver tiene que ver básicamente con la imposibilidad de cualificar, o sea, el predominio de la cantidad en cualidad hace que predomine la producción numérica por sobre la posibilidad de cualificación. Al no encontrar una descarga específica, la meta de la libido genital muchas veces hace que aparezca cierta regresión a metas previas de diversos erotismos. Por ejemplo, puede aparecer ciertas cuestiones vinculadas a la oralidad, que en la adolescencia es muy común que los adolescentes se pongan el dedo en la boca, se toquen el piercing o coman chupetines de repente, ¿no? O sea, cuestiones en donde aparece cierto placer ligado a la oralidad. Y también ante esta situación de estasis libidinal, a esta situación de imposibilidad de descarga específica, lo que va a aparecer es un yo agobiado. Este yo agobiado por la estasis libidinal se diferencia ampliamente de un ideal que tenga posibilidades de goce. Bien, vamos a tratar de explicar esto. Esto lo que genera es que haya cierta pérdida del sentimiento de sí o cierta disminución del sentimiento de sí que haga que predomine cierta desvalorización. En Introducción al Narcisismo veíamos que el sentimiento de sí tiene tres fuentes. Una que tiene que ver con la originaria investidura de objeto, o sea, cuando se constituye el yo ideal. Otra que tiene que ver con la satisfacción de la libido de objeto. Básicamente se vincula al enamoramiento. Cuando el yo se enamora, se empobrece, dice Freud, porque sacrifica un fragmento de su yo, o sea, se ve empobrecido y solamente a trueque de ser amado va a recuperar esa libido depositada en el objeto. Y la tercera fuente del sentimiento de sí tiene que ver con la omnipotencia corroborada por la experiencia. La omnipotencia corroborada por la experiencia básicamente tiene que ver con el acercamiento al ideal del yo. Cuanto más se acerca el yo al ideal, más aumenta el sentimiento de sí. Cuanto más se aleja, más disminuye. Lo que plantea Moreira en este texto es que justamente cuando el yo se encuentra agobiado por la estasis libidinal, se va a encontrar como muy alejado de ese ideal con posibilidades de goce. Y ante eso aparece cierta pérdida del sentimiento de sí entendido como el grandor del yo o como la autoestima, ¿no? O sea, la estima que tiene el yo por sí mismo, ¿no? Y por eso aparece cierto nivel de desvalorización. Esta imposibilidad de acceder al orgasmo, especialmente en los primeros tiempos de la adolescencia, va a afectar a la economía psíquica.
aparecen ciertas dificultades como las que acabamos de mencionar, estas sensaciones penosas, esa hiperestesia auditiva, pero a su vez también aparece el abandono, la masturbación fálica. La masturbación, Freud la considera como el único hábito que puede ser considerado como adicción primordial y en la adolescencia va a jugar un rol predominante, un rol relevante. Básicamente lo que va a decir Freud es que va a haber un cortocircuito entre el deseo y la satisfacción, porque a través de la masturbación se deja de lado el mundo externo, pero que a su vez esta masturbación va a encontrar un límite en una legalidad propia del aparato psíquico. Freud dice, siempre falta algo para el pleno aligeramiento y la satisfacción. Y esta pieza faltante, que es la reacción del orgasmo, se va a exteriorizar en otros ámbitos como ausencias, estallidos de risa o de llanto, entre otras cosas. Entonces, lo que se destaca en este texto, lo que destaca Moreira, es que esa pieza faltante va a guardar una relación específica con los sustitutos, que suelen ser circunstancias colaterales habitualmente que están ligadas al orgasmo. Entonces, cuando trabajamos el tema de que el retardo de la libido genital en relación a la autoconservación, que aparecían ciertas manifestaciones como estos estallidos de risa, de llanto y demás, acá lo que se agrega es que en realidad esa pieza faltante, estas reacciones que aparecen como equivalentes, muchas veces están ligadas al orgasmo. Otro tema a destacar en relación a la sexualidad tiene que ver con la predominancia en esta etapa de la pulsión de saber. ¿Por qué aparece la pulsión de saber? Básicamente porque aparecen antiguos interrogantes que están ligados a las teorías sexuales infantiles. La pulsión de saber básicamente tiene que ver con poder conseguir una respuesta que esté generada por un otro que sabe sobre sexualidad, y la pulsión de investigar tiene que ver en realidad con los verbos de ver y de dominar, con la pulsión escópica y la pulsión de dominio que se encuentra sublimada, y lo que hace justamente es descondensar interrogantes y formular preguntas. Es decir, que mientras la pulsión de saber espera cierta respuesta del otro, la pulsión de investigar se esfuerza en algún punto por generar esas preguntas. En la adolescencia venimos trabajando que todo adolescente porta dentro de sí el germen de la histeria, que se da este desfasaje entre la segunda oleada de la sexualidad y la sexualidad infantil, que la sexualidad se ve interrumpida por el periodo de latencia. Y acá lo que se va a agregar en este texto es que en realidad lo que estamos trabajando acerca de la masturbación tiene que ver con cierto refrescamiento de la actividad autoerótica infantil. Es decir, que en la prepubertad va a aparecer cierto predominio de lo que aparecía entre los 3 y los 5 años, correspondiente a lo que es el erotismo fálico-uretral. Se reedita de algún modo esta masturbación que se daba en la etapa fálica. Y esto implica la descarga de una variedad de elementos sexuales, pero también aparecen formaciones sustitutivas como por ejemplo son las fantasías. Dentro de las formaciones sustitutivas, las fantasías cumplen un papel fundamental, especialmente en lo que es la prepubertad. Una de las fantasías universales es la fantasía de prostitución, que alrededor de los 8 o 9 años sufren un esfuerzo de desalojo ante el retorno a lo reprimido. Cuando hablamos de fantasía de prostitución o de la fantasía de la prostituta, no hablamos del ejercicio de la prostitución, sino que básicamente lo que se está planteando es que la prostituta como representación es la que sabe sobre sexualidad, es la que tiene el saber, y es una fantasía de iniciación para cualquier sexo. Entonces, vía pensar proyectivo, van a aparecer en esta etapa ciertas fantasías preconscientes, conscientes, también que tienen que ver con una lógica mítica, también salvar no solo a la prostituta, sino salvar al rey, salvar al príncipe, y también con otros contenidos preconscientes, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar salvar a los perros abandonados, o sea, algo que aparece con mucha frecuencia en lo que es esta primera etapa de la adolescencia. Salvar el planeta, salvar el mundo, o sea, aparece como
ciertas fantasías a modo de formaciones sustitutivas que tienen diferentes contenidos preconscientes. Otras formaciones sustitutivas que se van a dar en este tiempo de la prepubertad tienen que ver con fragmentos psicosomáticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las erupciones en la piel o con la aparición de granitos. Siempre aparecen cuando no deberían aparecer y no necesariamente tienen que ver con la alimentación, como se suele decir. Muchas veces la aparición de los granitos tiene que ver con esta imposibilidad de descarga específica que hace que el cuerpo reaccione generándolos. También aparecen ciertas cuestiones ligadas a los accidentes. Esto tiene que ver con un efecto de lo que tiene que ver con la estasis de la libido narcisista. Veníamos trabajando la semana pasada en la predominancia de la desmentida como mecanismo de defensa en la adolescencia. Esta desmentida hace que predomine un yo de placer purificado, que se maneja por el principio de placer, con lo cual la realidad, si bien es reconocida, no se logra muchas veces dimensionar el peligro que se corre. Entonces, es muy frecuente que aparezcan accidentes en esta etapa. En el texto de Moreira van a encontrar el ejemplo de una joven, una adolescente que salta por el ascensor pensando que iba a alcanzar a la amiga, sin dimensionar que no iba a llegar. O sea, el yo de placer, ese estasis de la libido narcisista hace que piense que iba a llegar cuando en realidad no pudo calcular la distancia y terminó cayendo al vacío. Y muchas veces también aparecen, como veníamos hablando, cierta cuestión que tienen que ver con los procesos digestivos, como puede ser dolores de panza, gastritis, anemias, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el aparato digestivo en sí mismo. Bien, lógicas de la pubertad. ¿Qué es lo que pasa con los recuerdos de la infancia? Los recuerdos de la infancia suelen reconfigurarse en la pubertad, algo de lo que venimos trabajando en la carta 52 o la carta 112, que hay ciertas huellas némicas que cobran eficacia psíquica en el presente, y muchas veces cuando se reconfiguran en la pubertad se intenta borrar la memoria del quehacer autoerótico. Es decir, esto que se iba a dar en la infancia, se va a borrar, o sea, en un primer tiempo se va a borrar y se transforma en algún punto estas huellas némicas en una relación que implique el amor de objeto. Pensemos que para Freud se va a dar primero el autoerotismo, después el narcisismo y después el hallazgo de objeto. Entonces, cuando se reeditan esas cuestiones que tienen que ver con el quehacer autoerótico de la infancia, muchas veces esas huellas némicas van a ser transformadas en una relación vinculada con un otro, vinculadas con el amor de objeto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de este proceso que se va a dar en la pubertad? Justamente que con el acceso a este momento lógico y a las lógicas que se desprenden de este preciso momento, se va a poder empezar a diferenciar con mayor precisión lo que tiene que ver con el preconsciente, los estratos del preconsciente en sus diferentes formas, en sus diferentes contenidos, de los pensamientos inconscientes. Bien, para finalizar, tenemos que pensar que, así como dentro de lo que es Eros, lo que sería la pulsión de autoconservación o la conservación de sí, lo que hace es conducir al sujeto a morir a su manera. Entonces, el destino, esta pulsión, o sea, la pulsión de autoconservación, lo que hace es demorar la muerte, pero la muerte va a ser el destino final. En cambio, la libido tiene un carácter revolucionario de este destino que es inexorable. Y la conservación de la especie, va a decir Moreira, que implica un tiempo interno que es propio, un tiempo que se va a transmitir y se va a complejizar de una generación a la siguiente. Es decir, que de una generación a la siguiente, o sea, lo transgeneracional, no solo se transmite en cuestiones biológicas, sino que también hay una transmisión de la vida psíquica. Algo de lo psíquico pasa de una generación a la siguiente que tiene que ver con la conservación de la especie. Entonces, algo de lo que
ocurre en la prepubertad, algo de todos los procesos psíquicos que venimos trabajando, que se van a dar en este periodo, también tiene que ver con generaciones anteriores. Bueno, esperamos que les esté resultando útil la modalidad de estos videos, de los audios explicativos que estamos tratando de ofrecerles de la mejor manera posible, tanto en teóricos como en prácticos. Estamos a disposición para cualquier duda, para cualquier consulta. Los foros están abiertos para que ustedes puedan hacer todas las preguntas referidas al teórico. Y bueno, la próxima clase nos estamos viendo en un PowerPoint. Muchas gracias.